Bueno, bene, ora continuando passiamo la parola al terzo dei nostri relatori di oggi. Come ho detto prima, ci spostiamo nello spazio e nel tempo, ci spostiamo nel Basso Medioevo, ci spostiamo nella parte sud della penisola e ci spostiamo in realtà in quello che è magari geograficamente lo stesso mondo e culturalmente è sicuramente un mondo diverso, perché è il mondo islamico e in questo caso il nostro relatore è Miguel Ángel Lucena, pardon, Miguel Ángel Lucena, il quale ha difeso la sua tesi nel 2019 all'Università di Granada in cotutela con l'Università di Giordania, il che già ci fa capire che sicuramente ci può dare un punto di vista che è un punto di è quel punto di vista che per ora abbiamo quasi magistralmente ignorato in questo panel e che però non sarebbe affatto corretto, che è il punto di vista chiaramente islamico alla storia della penisola iberica. Non sarebbe corretto, ma d'altronde poco politically correct è anche l'intervento del nostro amico Miguel Ángel, il quale, come insomma potete anche vedere dal nostro programma, si intitola esattamente La desobediencia carnale nell'Islam medieval, onanismo, prostituzione, violazione y pederastia. E come lui stesso all'incipit del suo abstract dice, è possibile che sorprenda il lettore di oggi sapere, ricevere notizie, tali notizie da un mondo che invece di solito è tacciato per essere un mondo severo ed inflessibile come il mondo islamico. Per cui io non toglierei altro tempo a Miguel Ángel, a cui lascio la parola. Miguel Ángel, cuando quieras puedes compartir, visto que estabas compartiendo, ¿no? Y como siempre tienes tus 20 minutos y nada, a ti la palabra, Miguel Ángel. Buenos días, la verdad es que mi tema se aleja, ¿se me escucha bien lo primero? Perfectamente. Vale, voy a presentar la pantalla, vamos a ver, ¿se ve bien? Sí, sí. Se ve. Como siempre, vale. Quita la parte oculta allí, gracias. Perfecto. La verdad es que se aleja un poco la temática de lo que habéis venido hablando, pero bueno, voy a intentar hacerlo ameno e interesante, voy a intentar hablar lento y bueno, a mi modo. Antes de comenzar mi exposición, quiero dar las gracias al comité organizador de este evento por el gran esfuerzo que ha realizado para que estemos aquí todos presentes, compartiendo nuestras ideas y conocimientos. También estoy muy contento porque este es un acto en el que no voy a hablar, como en otras ocasiones, de terrorismo, ni de yihadismo, ni de todas esas cosas que hoy en día están robando la verdadera esencia de la cultura islámica y de esa visión que se tiene del mundo islámico, que todo parece porque al final que se reduce a conflictos, guerra y desastre. Y por eso me congratula hablar de algo que va en línea de la riqueza cultural islámica. El tema principal de mi presentación de hoy son las transgresiones sexuales en el Islam medieval, que por ser algo común en todas las culturas constituyen un espacio social idóneo y constante para la memoria popular. Pese a la distancia lógica, y esto es muy importante, que existe entre la realidad y los textos, la literatura sirve al Islam medieval de retrato subyacente para advertir sobre las desobediencias sexuales de aquellos tiempos. Pues bien, en la presente comunicación me voy a centrar en algunas de las descripciones literarias más desobedientes de la sentencia islámica, por supuesto, como bien pudieron ser el onanismo, la prostitución, la violación y la pederastia. Toda la literatura que a continuación voy a presentar se redacta bajo un género literario conocido en árabe como mujun, una corriente literaria en la que mejor se manifiesta la anarquía sexual de los musulmanes. Este término define la prodigalidad y el libertinaje en la literatura y se utiliza principalmente cuando se trata de una referencia de tipo sexual o transgresivo. Esta literatura tiene su origen en el siglo IX aproximadamente y se extiende durante toda la Edad Media en todas las zonas que el Islam ocupaba en aquellos tiempos. En esta literatura encontramos todo tipo de descripciones transgresivas: homosexualidad, lesbianismo, masturbación, zoofilia, violación, pederastia, prostitución femenina y masculina, sodomía e incluso prácticas fetiches como la masturbación con los muslos de las piernas e incluso manotadas en las nalgas. El objetivo obviamente no he podido
tratar todos los temas en esta presentación, pero bueno, en un futuro se podrán trabajar seguro. Y el objetivo de estos textos es doble. Por un lado, se pretende entretener al lector de la época, a los sultanes, visires, califas, y por otro, esta literatura se concibe como un modo más de conocer la realidad social de los pensadores de aquellos tiempos. A esto llegamos dado que en numerosas ocasiones algunas desobediencias hacen referencia a algún personaje célebre o alguna figura ilustre de la época. Obviamente el marco histórico no lo voy a tratar porque me quiero centrar en las 4 desobediencias que he seleccionado. La primera desobediencia, aquí, la primera desobediencia que encontramos en las fuentes árabes es la masturbación. Como supongo, no hace falta explicar en qué consiste la práctica. En el caso de la cultura islámica, en todo acto sexual deben participar 2 individuos, el hombre y la mujer. Por ello, cualquiera que use su cuerpo o parte de su cuerpo de manera individual está violando el ámbito definido por los textos fundacionales del Islam, convirtiéndose pues en un desobediente. Con este razonamiento, el onanismo masculino y femenino es considerado en el Islam como irracional y reprobable, como se puede leer en la siguiente aleya. Habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su rezo están presentes y se humillan, los que de la frivolidad se apartan, los que hacen efectivo la limosna y preservan sus partes privadas, excepto con su esposa o las que poseen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. Pero quien busque algo más allá de eso, esos son los transgresores. Por tanto, el acto onanístico es ilícito, dado que supone ir más allá de los límites establecidos por la religión. Con todo, los árabes, desde los primeros tiempos, han utilizado técnicas literarias para sortear todas las sentencias impuestas por los juristas. El método más común entre los lingüistas y los filólogos de la época fue el recurso de la metonimia. Normalmente, los términos que suplantan a la palabra masturbación son pelársela, frotársela, hacerse un clandestino, masajearse, entre otros. De esta manera, el cotejo de los textos eróticos se muestra de manera muy explícita y sin ambajes un léxico repleto de expresiones y vocablos vulgares que habían proliferado en la literatura árabe islámica, como podemos leer en el siguiente poema de Al-Minhaj, el que tenemos a la izquierda. No me faltan ni piernas ni manos, con ellas llego al pasado y con la otra transgredo. Camino con una y con la otra copulo. Mi caballo son mis piernas y mi esclava la mano. Esta traducción es mía, al igual que la que tenemos a la derecha, que leeré en un minuto. La masturbación o la autoestimulación es un remedio útil para satisfacer el deseo sexual cuando la coyunda no ha sido satisfactoria, y es eso lo que afirman los mismos tratadistas de la época. De hecho, numerosos autores llegan a afirmar que la masturbación, esto es una cita, no es mío, la masturbación es la mejor forma para eyacular. De ahí que varios tratadistas dediquen parte de su obra al cuidado de las uñas, de las manos, y en el caso de las mujeres, de la decoración con la leña del torso de las manos, las palmas de las manos, y según la tradición popular, el placer solitario es un acto recomendable para ocupar la rutina diaria y evitar el contacto con otros cuerpos, como podemos leer en el siguiente poema. Me masturbé un día para pasar el tiempo, pues las ganas me acechaban. Así no gasté mi dinero y tampoco olí las heces de la madriguera, ni el hedor de una vagina. Toda esta visión erótico-cena también se traslada a la prosa, con algunas anécdotas y chistes eróticos bastante jocosos, como el que podemos leer a continuación en la pantalla. Se cuenta que una mujer llegó un día a casa tras haberse ausentado y encontró a su marido lavándose, y preguntándole sobre eso dijo: como no estaba, se endureció la cosa y me he masturbado. Entonces, pasados unos días, llegó el marido a su casa y encontró a la mujer lavándose, y preguntándole sobre eso, le dijo: como no estabas, me he masturbado.
Pasamos ahora a otra desobediencia muy común, que es la homosexualidad. En los textos fundacionales del Islam se hace referencia igualmente a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, bien de manera natural, sin permiso, que sería la violación, o mediante un pago, que sería la prostitución. En este caso, el Corán condena íntegramente y sin ambigüedad las relaciones homosexuales. Cuando leemos la siguiente alaya. Recuerda a Lot, cuando dijo a su gente: os entregáis a la torpeza en la cual no os ha precedido ningún habitante de los mundos, os entregáis a los hombres en concupiscencia prescindiendo de las mujeres, vosotros sois gente transgresora. Sin embargo, en árabe existe un léxico plural y ambicioso, muy ambicioso, para definir al desobediente homosexual, como podemos leer aquí los siguientes términos: el afeminado, el sodomita activo, el sodomita pasivo, el prostituto pasivo, el imberbe, el barbirungente, el copero, el efebo, mozalbete, entre otros. En este corpus textual se emplean asimismo términos metonímicos que designan a estos personajes, pero ya como expresiones. El que prefiere cazar en el campo antes que en el mar, al que le gusta el cordero y no la oveja, entre otros. Todas estas son expresiones metonímicas. Así, la literatura árabe, en cualquiera de sus registros, nos ha transmitido una amplia erudición acerca de estas prácticas homoeróticas. Los poetas serán los primeros en revelar esta mentalidad social, la reflexión de grupo y la percepción de ciertos conceptos sociales. Y nada sorprende más de la producción literaria árabe que la práctica homoerótica del dab. He elegido esta práctica porque incluye homosexualidad, violación y prostitución, y para que sea un poco más ameno. Esta práctica representa en la literatura árabe la práctica de la supersticia nocturna. Es decir, el significado de la práctica del dab significa arrastrarse en las sombras para gozar de quien duerme, aprovechar la oscuridad de la noche para sodomizar al dormido sin que éste se percate. Y el que comete el dab, es decir, el dabí, es un prostituto sodomita o un penetrador activo que ensalza a los hombres aprovechando la oscuridad nocturna. Pese a la respectiva prohibición y censura islámica de la homosexualidad, la sodomía, la prostitución y la violación, los tratadistas hacen buena muestra de su valor social, presentando una larga experiencia que prueba este ejercicio. Tanto es así que la práctica del dab requiere de una serie de normas y preceptos para quien pretenda darse a este menester. El primer criterio, hay como 50 criterios, he elegido algunos. El primer criterio para ser un buen dabí es tener un pene pequeño, ser de rápida eyaculación y llevar dinero. Y asimismo suele acometer a hombres adultos y en ciertas ocasiones a adolescentes. Aquí vamos a leer un poema de Al-Tifashi sobre el papel del dabí. Un buen dabí auxilia a un espíritu ligero, como la brisa oculta, confía en la madrugada y la oscuridad, apaga las lámparas y las salvaguarda. Su cuerpo es delgado y su cesta cargada de riqueza. A modo de preparación, este personaje debe cerciorarse de que su rapiña va a ser aceptada por el otro hombre, y para ello los pasos a seguir son los siguientes: debe abrazar, besar, manosear, rozar, acariciar el penecillo del otro. Digo penecillo porque lo estoy leyendo de la misma, del mismo texto, palpar las nalgas, juguetear con las cintas de la ropa interior, etc. Esta práctica, según leemos a continuación, es similar a la de un prostituto o violador, como leemos en el siguiente relato de Al-Isfahani. Acordaste pagar 5.000 dinares a una prostituta y la podrías haber adquirido por 1.000. ¡Qué tonto eres! ¿Dónde está el apetito del prostituto, el placer robado, la espera oculta? ¿Y dónde está el frío del ilícito y la frialdad del calor ilícito? Del mismo modo, autores como Al-Tifashi utilizan la práctica del dab como en sus poemas sobre la pasión homoerótica, las coyundas más ardientes y, como no, en la penetración nocturna acompañada de vino. En este poema, además, podemos observar el proceso de este ataque sexual, de esta violación, prostitución. Y dice así: a un amado solicité anhelante de la unión, o una promesa que aliviase mi baticón. Rehusó y hube de pedir auxilio al vino.
el cual lo dominó y le dio generosidad. Entonces volví a requerirlo, pero él se negó, exponiendo con denuedo los motivos de su no. Yo lo dejé estar y le ofrecí más y más vino, hasta que cayó sumido en un sueño profundo. Así obtuve mi propósito, estando él dormido, sin que me contrariase con sus digos y redigos. Después sentí nueva inclinación y volví a él, aprovechando que la ruta seguía expedita. Más temí su soberbia si volvía a despertar, y fui reanimándolo muy quedo y despacito. Por último, hemos dedicado un apartado de nuestra presentación a la pederastia. En la literatura árabe, al contrario que en otras, se muestra abiertamente toda una relajación a la hora de hablar de la pedofilia. Esto se debe quizá a que las relaciones homoeróticas a inicio del Imperio Otomano fueron concebidas en la mayoría de los textos entre un adulto y un adolescente. Este último, actor femenino, no era considerado en la sociedad un hombre en su plenitud. Por ello, la aparición del vello en las mejillas de estos jóvenes se celebra en verso, determinando a su vez el punto de inflexión entre la niñez y la pubertad. Aún así, esta práctica está totalmente prohibida en el Islam. Con todo, en la literatura árabe encontramos dos personajes respecto de este asunto. Encontramos más, pero yo me voy a centrar en dos, en los que tengo más leído. El imberbe y el barbipungente. En lo que se refiere a los imberbes, un gran número de poetas dedica sus poemas a la descripción de la ausencia de la barba, incluso más atractiva a la vista que un rostro bello, de vello suave en sus mejillas o una barba plena. En una anécdota recopilada por Al-Minhaji podemos leer la siguiente descripción sobre el valor de los imberbes en la sociedad árabe islámica. Dice así: merezco la gloria, soy el más digno y elogiado por los poetas, por la dulzura de mi carácter y por ser un buen amante. La gente me desea y corteja mis cualidades, que están cerca de la creación y lejos de la metáfora. Dicen eso quienes observan mi evidente belleza. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Según recopila el mismo autor en numerosas ocasiones, los imberbes son apreciados por su mirada peligrosa y por buscar de inmediato y sin paciencia la unión carnal. En este sentido, los muchachos imberbes son considerados en la sociedad islámica, al igual que las mujeres, un desorden sexual, una fitna. Cuando el mismo autor afirma lo siguiente: se sabe que las mujeres y los imberbes no te acompañan si no es para fornicar. Sin embargo, el protagonista principal de la literatura pedófila es representada por la figura del barbipungente, bien considerado en la sociedad y con un perfil menos imprudente que el anterior. En cuanto a su descripción, según se recoge en las fuentes, este no es temeroso, pero sí cariñoso, fácil de complacer, de gran tolerancia, teme al aburrimiento y no desea la unión con las mujeres. Se avergüenza de gemir, aunque sintiera dolor, teme tras su encuentro y nunca se retrasa en la cita. Además, le sobra orgullo y no solicita dinero antes del encuentro. Una de las cualidades principales de los barbipungentes, además, es su inocencia y sobre todo su facilidad y asequibilidad económica en la unión sexual. De hecho, abundan las anécdotas en las que se narran conversaciones entre clientes, alcahuetes y prostitutos. La constante descripción de esto será, pues, obvia y recurrente, siendo el hombre la parte perseguidora y el adolescente el perseguidor, como podemos leer en el siguiente poema. Habéis sabido lo que le dijo el rey de la pasión a su compañero. Se desatan las tiras de los muchachos para después desatar el nudo de su bolsa. En este caso, las tiras se refiere a las tiras de su ropa interior y el nudo de su bolsa, pues, donde guarda el dinero. La burla hacia la figura femenina queda manifiesta en la reiterada preferencia por los muchachos. Esta exclusividad se encuentra igualmente en una anécdota que narra la conversación entre un adúltero y un sodomita, en la que este último excluye por completo cualquier tipo de afecto hacia las mujeres cuando afirma lo siguiente: ya me he olvidado incluso de cómo era la vagina. Por tanto, la figura del barbipungente se alza desde la esfera poética como el más bello de todos los muchachos.
De hecho, el mismo Al-Minhaji, el mismo autor, como podemos leer entre verso y verso, dedica la siguiente alabanza. Por Dios, este que es un hombre o un ángel, una gacerilla, un rey o un ángel, una luna y su halo el mentón, y su lunar una estrella en el firmamento. Llegado a este punto, y después de este acercamiento a la desobediencia en el Islam medieval, contemplamos este género literario como uno de los más ricos de la literatura árabe medieval, aunque se conozca entre los árabes como un tema disperso o por su carácter jocoso. Estos textos abren ante nosotros una enciclopedia que describe el verdadero deseo y el placer sexual sin recato alguno bajo la visión árabe islámica. Todo este maremano literario nos ofrece, por así decirlo, una recopilación léxico-cultural que no solo enriquece el léxico de la ciencia árabe, sino que configura un género literario tabuizado en el ámbito de la investigación literaria del mundo árabe contemporáneo. Todo esto llama la atención precisamente después de que en todos los países árabes e islámicos el tema que rodea a lo sexual, desafortunadamente, está concebido como una salida transgresora. Por ello, hoy en día, la mayoría de estos textos, la mayoría de los textos que acabo de leer, están prohibidos y censurados, siendo la única vía de acceso a esto a través de ediciones clandestinas que circulan en algunos zocos árabes. Concluimos, pues, demostrando que la mentalidad esterilizadora difundida en el mundo árabe actual no responde ni corresponde con el estudio de la literatura medieval de índole sexual. Y hasta aquí termina mi exposición. Espero no haberos aburrido, no he podido ver vuestras caras mientras hablaba y espero que el villano Fermín no me haga mucho daño en su... Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tema, que seguramente no nos ha aburrido y además nos ha interesado a los italianos. Bueno, los italianos están parcialmente familiares con estas cosas, científicamente hablando, evidentemente, porque hace unos años en Roma, en el Instituto Histórico Italiano per il Medioevo, se tuvo un congreso, un par de días, dedicados al tema erótico y herético. Herético-erótico. O sea, hereje y erótico, donde se analizaba un poco esta correlación entre estas dos partes. Quizá te podría interesar, ¿no? En el caso que... Y creo que publicaron actas del encuentro. Sí, sí, ya la han publicado. Entonces quizá podría interesarte. Pues bien, ¿cómo me dicen de la... Son publicados. ¿Qué? ¿Giovanni? Son publicados los actos. Ah, ya están publicados por el Instituto Histórico Italiano per il Medioevo.